Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar por donde quedamos. Yo quería saber si de pronto ustedes quieren que hagamos un resumen o les gustaría que continuemos. Voy a ponerles nuevamente un video corto sobre las distorsiones cognitivas porque pues es lo que veníamos hablando y ya enseguida hacemos un resumen de manera general de todo lo que hemos visto si ustedes quieren. Bueno, vamos a continuar, entonces vamos a hacer un resumen de lo último que hemos visto hasta el momento. Bueno, nosotros veníamos abordando todos los elementos de la psicología clínica y veníamos hablando que, digamos que es de las intervenciones que más ha demostrado el funcionamiento, los cambios esperados y pues cuando también tenemos en cuenta que según el paciente, pues lo que se reporta, ¿no? En la intervención, la mejoría observada. También elementos en los cuales se ha encontrado la efectividad y pues obviamente cuando ese tratamiento ha demostrado que es aplicable en la práctica. En cuanto a la eficiencia, en el momento de compararlo con otros estudios, pues se han encontrado también estudios de mejoría y también frente a la relación costo-beneficio, que es cuando nosotros observamos que a corto plazo pues se ha demostrado la mejoría, ¿no? En cuanto a la generalización que se puede aplicar, obviamente, y que muchas personas pueden acceder a ella, ¿no? ¿Cuál es la relación? Pues también tengamos en cuenta que se ha encontrado que se ha demostrado, pues obviamente que es generalizable, porque las personas pueden acceder a ella, que hay una mejor calidad de vida a corto tiempo y que obviamente se ha encontrado entre los aspectos importantes sobre los cambios, digamos, esperados a corto plazo. Otra de las características importantes, es importante que nosotros sepamos que la terapia cognitiva es una intervención concreta. Cuando hablamos de esto es porque obviamente va a producir cambios en tiempo concreto y en situaciones concretas, en objetivos concretos, que eso es lo que estamos interviniendo. Frente al estudio de la eficacia, también es importante que sepan que se ha encontrado y que nosotros podemos buscar los estudios de eficacia de la intervención, que han sido múltiples, ¿no? Frente a la eficacia de la intervención, que es como nosotros demostramos pues si ha habido mejoría o no en el paciente. Que también hay tratamientos específicos para cada trastorno mental y que en la mayoría de los trastornos mentales han mostrado eficacia y eficiencia en cuanto a los resultados. También que tiene diversos metaanálisis, que es la herramienta estadística que nos ayuda a sintetizar todos los datos y todos los estudios que se han encontrado a nivel investigativo sobre la eficacia de la intervención. Entonces ya sabemos que la eficacia, pues obviamente los cambios esperados, ¿no? La mejoría observada por el paciente y por los cuidadores, el autoseguimiento, la evaluación pre y post en cuanto a la efectividad, que el tratamiento sea aplicable en la práctica y en la vida cotidiana del paciente. Y en cuanto a la eficiencia, pues la relación de costo-beneficio generalizable en la población mayor acceso.
Hay que tener en cuenta la comprensión de la causa, es decir, que no solamente son las técnicas o los métodos que se comparten de la parte teórica, sino cuando nosotros logramos comprender la causa y el mantenimiento de un trastorno mental en cada persona. Como ya sabemos que hay personas que pues depende de su estilo de crianza, su relación con los padres, ¿no? Sus relaciones familiares, qué es lo que hace que se genere y que se mantengan ciertos comportamientos o ciertos trastornos mentales en la vida pues de esa persona. También la percepción del mundo, y es que hablamos que es una terapia basada en el modelo cognitivo y conductual que va a brindar las hipótesis frente a la conducta y pues también frente a lo que se percibe o a lo que se interpreta. Y aquí hablamos de la comprensión también de ella, ¿no? En cuanto a la interdependencia, es importante que aprendamos a buscar o a comprender la relación que hay entre pensamientos, emociones y conductas. Y también de cualquier elemento, pues que hablamos que se modifique o cómo van a modificar esto los demás. Entonces nosotros habíamos hablado de un ejemplo y es cuando una situación, por ejemplo, una persona que va caminando en la calle, piensa que la van a atracar, ¿no? Su emoción, pues es miedo y su respuesta, pues va a ser correr, ¿no? Que puede que haya otra persona que esté cerca de esa persona, pero no necesariamente sea la razón que la va a atracar, ¿no? Sino que simplemente puede ser que la persona en ese momento, digamos que va por la misma dirección. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la relación que hay en la terapia cognitiva y el por qué pues se va presentando, digamos, esa situación o esa situación de pensamiento, emoción y comportamiento. Otro de los elementos también es que la terapia cognitiva tiene que ver con esa cognición o la conducta, ¿no? Es cuando nosotros observamos que esto se centra en un componente en el cual notamos ese componente cognitivo, que es el que tiene que ver con modificar o cambiar ciertos pensamientos. Entonces acá también tenemos que centrarnos en aquellos elementos por los cuales la persona pues también tiene, digamos, que ver ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ese componente conductual, las acciones o las habilidades que permiten, digamos, tener en cuenta los factores del inicio. Ahora que también tengamos en cuenta que la terapia de la conducta es la que tiene que ver con esa idea de cómo la conducta pues se puede presentar, ya sea adaptada o desadaptada, ¿no? Tener en cuenta que esa conducta pues también tiene que modificarse mediante los principios del aprendizaje y que también pues digamos cómo nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en lugar, digamos, de indagar, ¿no? Sobre ciertos elementos posibles, subyacentes, pues también los terapeutas tenemos que tener en cuenta que el análisis de la conducta simplemente se basaba en la conducta que era observable y digamos que entornos del ambiente pues proporcionaban ciertos comportamientos. Y a partir de eso se le llamó al análisis de la evaluación conductual. Recuerden que cuando nosotros hablamos de los rasgos y de los objetivos, la terapia cognitiva en la actualidad, tenemos que ver en el ámbito de la intervención y de la salud y todos los elementos que trabajaban frente a las respuestas físicas, emocionales y cognitivas. Todas aquellas que eran desadaptadas, ¿no? Aprendidas, establecidas, ya sea en hábitos, y cómo esto se había realizado por mucho tiempo, y que, digamos, teniendo en cuenta este factor, pues también el control que hay sobre esto. Recuerden que la terapia cognitiva busca que el paciente tenga la responsabilidad y que pueda ejercer ese control. Como nosotros hablábamos del ámbito de la salud, la terapia cognitiva tiene técnicas y programas específicos para aquellas patologías específicas para su aplicación y frente al tiempo estandarizado. Y cómo lo comparamos con otras terapias y es obviamente tengamos en cuenta que esto también nos muestra también la parte del diagnóstico y la parte de la intervención. En la terapia cognitiva tiene una naturaleza que es educativa, ¿no? Que la mayoría de las técnicas genera un aprendizaje en ese paciente. Además, que el terapeuta tiene la obligación de conceptualizar en el paciente sobre el diagnóstico, o sea, explicarle cuáles son los síntomas que presenta, cuál es la forma, digamos, de abordar esos elementos o estos elementos que le generan problemas.
que digamos que otra parte importante es también que la terapia cognitiva tiene un carácter autoevaluativo, no solamente evalúa al terapeuta, sino que también evalúa, digamos, aquellos elementos de la intervención, de la relación con el paciente, aquellos elementos, por ejemplo, en los cuales también notamos cómo la evaluación de la intervención pues también juega un papel clave, ¿no? Y pues incluso pues la intervención también de la parte terapéutica. Otro de los elementos son las bases históricas y es que recuerden que la terapia de la conducta también tiene otros elementos y es cuando nosotros notamos todos aquellos elementos que influyen, por ejemplo, hablaba, digamos, Plinio del Viejo, pues mostró cómo solucionaba ciertos comportamientos conductuales a través del condicionamiento aversivo, que era, digamos, que las personas tuvieran como unas arañas, ¿no? Dentro del alcohol o dentro de los elementos en los cuales tomaban licor. Y pues a partir de eso, digamos que les generaba como cierta repulsión el hecho de tomar. Y entonces esto lo que hacía es que la persona pues tuviera la, digamos, la sensación como de no querer tomar, ¿no? Pues al ver esa araña en descomposición, pues esto lo que producía era obviamente el efecto contrario al hecho, pues obviamente de querer tomar. Entonces también tengamos en cuenta que dentro de estos elementos también se observaba, por ejemplo, estas técnicas, ¿no? También estaba la historia de la conducta, que es, por ejemplo, cómo se logró, digamos, a través, digamos, de entender, por ejemplo, el niño de Salvaje de Albeirón, que era un niño que se encontró digamos, que se encontró en la selva, ¿no? Que había crecido sin tener, digamos, unas personas a su alrededor, ni, digamos, personas en las cuales pudiera como aprender ciertos comportamientos. Entonces, digamos que por medio del modelaje, de la investigación, del refuerzo positivo, pues el niño no logró hablar, pero sí lograba repetir palabras y tener unos comportamientos un poco más adaptativos. Otro de los elementos importantes es que también nosotros cuando estamos abordando estos elementos de la terapia, ¿no? También digamos que, bueno, además del modelaje, el refuerzo positivo, la retira de los reforzadores, incluso también cuando también se dio también teorías del aprendizaje que hasta hoy en día se siguen aplicando, como es la economía de las fichas, ¿no? Que juega un papel importante para que los niños pues establezcan ciertas reglas o mantengan ciertas reglas. Digamos que la psicología ha ido avanzando desde los elementos científicos y pues todos estos elementos también nos han mostrado cómo se ha fundado incluso el estructuralismo, todos estos elementos cuando se fundaron. Recuerden que también los primeros psicólogos experimentales muchas veces no tenían una intervención terapéutica, ¿no? Y otro de los elementos también importantes era también nosotros el hecho de observar, ¿no? Que muchas veces los psicólogos no tenían ningún interés más que todo en la terapia, sino más que todo en la investigación. En el estructuralismo, pues simplemente en esta parte se consideraba a la persona como, digamos, cómo se observaba la estructura de la persona como tal. ¿Qué nos decía el estructuralismo? Pues nos decía que, digamos, que simplemente la observación se presentaba de forma pasiva y la mente, pues nos mostraba por medio de la introspección, ¿no? Todos esos comportamientos y esos cambios. Luego llegó después la Revolución Americana del siglo XX y pues se fundaron tres escuelas, que fue la Gestalt, el conductismo y el funcionalismo, ¿no? Recuerden que entonces, bueno, dentro de los principios de ese momento de la intervención, era también nosotros ver, por ejemplo, los objetivos que tenían, ¿no? Que una, digamos, quería de pronto de alguna forma sustituir a la otra. Y pues también el hecho de lo que ha aportado, digamos, como esa base científica firme. Se entendían las categorías de la clasificación de la salud. En el siglo XX ese concepto de salud era limitado, ¿no? Incluso que al principio pues se decía, digamos que la gente normal en los contextos cotidianos o a la gente que no tenía
que no era sana, gente que estaba loca, ¿no? Todos estos elementos como gente, también la gente que estaba enferma, gente que estaba en los hospitales, en la parte, digamos, los criminales en las prisiones y pues la gente que estaba mal, digamos, enferma, pues estaba en el hospital, en las clínicas o en el manicomio. Y esto pues ha ido evolucionando, que también tenemos en cuenta la escuela conductista, que era lo que hablaba eh, Watson, ¿no? Y los elementos importantes de cómo se mostró ese positivismo lógico, observable y verificable. Y pues digamos que él hablaba que la psicología tenía un sentido, pues cuando nosotros notábamos la conducta que era observable, medible y verificable, ¿no? Eh, digamos que dentro de estos principios, pues fue el principal como exponente del conductismo clásico, ¿no? Estos elementos pues también nos ayudaban a entender, digamos, cómo ha ido evolucionando la psicología y pues también tener en cuenta pues todos los principios también de la psicología, los principios deontológicos, ¿no? Aquellos principios que tenían que ver con la intervención psicológica clínica como tal. En la etapa precientífica también nosotros observábamos, por ejemplo, ciertos elementos, como por ejemplo se presentaban o se daban en la civilización, ¿no? Aquellos elementos cuando nosotros notamos, por ejemplo, las características tanto religiosas, místicas, todas esas características que tenían que ver cómo se presentó, digamos, la psicología. Como sabemos en Egipto, pues digamos que se creía que los trastornos mentales tenían que ver con posiciones demoníacas, castigos divinos. Luego llegó Hipócrates que propuso los trastornos mentales como elementos desequilibrados de cuatro humores que tenían que ver con la bilis, la fiebre amarilla, que tenía que ver también con la bilis negra. Y pues esto era lo que, y la flema, ¿no? Que era esto lo que se determinaba ese trastorno como tal, mental. Luego también Galeano con la teoría de las emociones y la teoría también de la personalidad, ¿no? Donde estas estaban relacionadas y pues se hablaba, digamos, de esos humores corporales. Otro de los elementos importantes es que también en la Edad Media se tenía en cuenta, digamos, cómo se predominaba como esa visión religiosa y supersticiosa. Que recuerden que en la Edad Media, pues nosotros también notábamos que incluso se creía que los trastornos mentales tenían que ver con las personas que eran poseídas por espíritus malignos o sometidas a exorcismos o encarceladas, ¿no? Y que muchas de ellas, pues también digamos que decían que estaban en asilo. Cuando hablamos de la Edad Media, también tener elementos en los cuales nosotros hablamos y es todo lo que tiene que ver, digamos, con esos trastornos mentales, psiquiátricos, estaba el hospital de Berlan, que digamos que también se abordaban como estos elementos. Luego nosotros, el hospital de Berlan, que es, digamos, donde llegaban como esos primeros hospitales psiquiátricos en Londres, ¿no? Luego llegó el surgimiento de la psicología como ciencia y que se dio en el siglo XIX, ¿no? Y en el siglo XX, que hablaba de la medida, la filosofía y cómo esto iba avanzando, hasta, digamos, ya tener un conocimiento como tal de los trastornos mentales. Otro de los elementos eran los aportes que se le daba a la psicología, ¿no? Los aportes desde la medicina y la neurología. Todos estos elementos también nos ayudaban a entender, por ejemplo, que Franz Gall hablaba de la frenología y relacionaba las funciones mentales con la forma del cráneo. Obviamente esta investigación fue validada cuando se dieron cuenta que no tenía nada que ver, pues las funciones mentales ni la inteligencia con el tamaño del cráneo, ¿no? Porque pues se encontró que había personas que tenían el cerebro pequeño y no necesariamente pues la inteligencia tenía que ver con eso. Luego llegó Charcot, que habló de la hipnosis y de la histeria como tratamiento, y pues obviamente a partir de ahí se clasificaron también los trastornos mentales, y esto sirvió como base para el DSM y el CIE, ¿no? Que actualmente pues son los manuales diagnósticos para intervenir los trastornos mentales. Luego llegó Wilhelm Wundt, que fue el que habló, digamos, de la parte del primer laboratorio de psicología, y Wundt pues también tenía que ver con, digamos, cómo estableció la psicología como una disciplina científica, ¿no? Luego llegó William James, que fue el que habló, digamos, del funcionalismo, que él estudiaba la función de los procesos mentales y la adaptación en el entorno.
Luego llegó Whitmer, que habló de la psicología clínica y habló, digamos, ese término, psicología clínica. Entonces, como los elementos más concretos, digamos, de lo que, cómo se ha ido avanzando. Luego llegó el psicoanálisis, que hablaba de los procesos también de la psicología y la intervención, como él mostraba la asociación libre, la interpretación de los sueños, ¿no? Y pues también los conflictos internos y estos cómo influían en, digamos, en esa asociación libre y cómo influían estos conflictos internos en la influencia en la vida, ¿no? Luego llegó también Juni Adler, que hablaban también de una variante de la psicología analítica y la psicología individual. Llegó el conductismo, también como ya vimos, de Watson, que él hablaba pues que el comportamiento era aprendido del ambiente. Llegó Skinner, que desarrolló todas las terapias conductuales, ¿no? Todo eso, reforzamiento positivo, del castigo, todas esas terapias, pues digamos que él hablaba, digamos, de esta parte. Y luego llegó Paulot, que también mostraba el condicionamiento como ese tratamiento en el cual pues ya nosotros observamos la fobia, los trastornos también, los trastornos, digamos, de ansiedad, ¿no? Y cómo pues ese conductismo nos ayudó, por ejemplo, para nosotros entender, por ejemplo, que el condicionamiento también podía abordar trastornos como fobias, ansiedad y digamos que todas las teorías del aprendizaje, ¿no? Que hoy en día hasta ese reforzamiento pues se sigue utilizando mucho, digamos, para abordar varias técnicas, como es incluso en el caso del trastorno de estrés postraumático, que también notamos que hay una persona que cuando ha vivido un evento traumático, pues también siente, digamos, que de alguna forma ese condicionamiento a partir de esa experiencia traumática, ¿no? Y le dificulta mucho, digamos, pensar diferente, pues a partir de esa experiencia traumática. En cuanto a la revolución cognitiva, también se integraron todos aquellos elementos que nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, los estudios, los pensamientos, todos esos elementos cuando nosotros miramos, por ejemplo, aquellos elementos como los pensamientos, las creencias, ¿no? Las creencias o las percepciones desde la terapia psicológica. Entonces llegó Albert Ellis con la terapia racional emotiva, que era basada en las creencias irracionales. Luego llegó también Aaron Beck, que fue el que habló de la terapia cognitiva. Y llegó también, digamos, la influencia también, cómo se combinó la terapia cognitivo-conductual y cómo dio origen pues a ella, ¿no? Bueno, ya digamos que esta parte pues era el resumen básicamente. Y luego pues digamos que en la flecha, digamos, de la terapia cognitiva y en la evolución, pues vemos cómo ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de los elementos como por ejemplo el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, ¿no? En Ellis, en Beck, y todos estos elementos, por ejemplo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la terapia cognitiva tradicional, en Jeffrey Jung, la terapia centrada en esquemas maladaptativos, Mahoney con la terapia constructivista y Dano con la terapia por-racionalista. Otro de los elementos es que, digamos, cuando nosotros hablamos de la psicología, pues aquí ya veníamos hablando, digamos, de elementos como, por ejemplo, que la psicología pues tiene que ver con el estudio de la conducta, los procesos mentales y también de las emociones y de los procesos mentales, ¿no? Recuerden que cuando nosotros estamos abordando esto, hay que tener en cuenta que coloquialmente pues se ha visto, por ejemplo, lo que la ciencia dice, lo que la gente piensa, siente o hace. Y pues que tengamos en cuenta que dentro de esta parte, de estos elementos, también cuando nosotros observamos, por ejemplo, las emociones o los comportamientos, la conducta, ¿no? ¿A través de qué? A través de la observación, a través también, digamos, de elementos, por ejemplo, de la mente, la emoción, todos estos elementos, pues también cómo estos influyen.
y la experimentación, incluso la introspección. En cuanto a la evolución y el método, pues ya sabemos que la conducta tiene que ver con nosotros, cómo nosotros entendemos el objeto de la conducta humana, lo que la persona hace, lo que la persona dice, lo que la persona aprende. Incluso, pues, lo que decía Watson, ¿no? Aprendidas o no aprendidas. Luego, cuando nosotros abordamos los procesos mentales, la psicología o la ciencia de la vida mental, los fenómenos y las condiciones, ¿no? Las emociones o las reacciones eran aquellos elementos como esas reacciones fisiológicas determinadas frente a estudios o situaciones. Cuando se hablaba de la introspección, es el método de cómo nosotros obtenemos la información que se basa en la inspección interna de esos procesos mentales. Cuando nosotros hablamos de la historia de la psicología, también tengan en cuenta, pues, digamos, todos los elementos o cómo ha ido influyendo cuando llegó, pues, los primeros principios de la psicología con Wundt, luego llegó con William James, también los principios de la psicología, con Teacher, ¿no? Todo este elemento, digamos, de la psicología como tal, del estructuralismo, Freud con la interpretación de los sueños, condicionamiento clásico con Pavlov, luego con Watson, los principios del conductismo, luego llegó Kafka con los principios de la psicología de la Gestalt, Skinner con la conducta en los organismos, ¿no? Él hablaba de reforzamiento positivo, negativo, castigo positivo y castigo negativo. Luego Maslow con las teorías de la motivación humana, ¿no? De todas las necesidades fisiológicas, las necesidades que tenía el ser humano. Y pues digamos que ya de ahí, pues, cómo llegó a la psicología cognitiva. Y pues ya finalmente, cómo ya se tenía en cuenta no solamente lo cognitivo, sino la conducta, y pues es lo que dio origen a la terapia cognitivo-conductual. Mm. Entonces llegó Wundt, como ya esta parte, pues ya esta parte la hemos visto, y nos vamos a centrar básicamente, digamos, en la parte donde ya quedamos, digamos, de las distorsiones cognitivas, porque ya todos estos elementos del condicionamiento clásico y operante ya los vimos, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros hablábamos de Ellis, ¿no? Que ya aquí empezamos con las ideas irracionales o racionales. Y pues digamos que Ellis pues era uno de los principales, que fue el que mostró la teoría del ABC, de cómo tenía que ver la activación y belief y las consecuencias, ¿no? Acontecimientos, creencias y consecuencias. Por eso se le llamaba ABC. Activación, todos los elementos que podían activar, ya sea de manera interna o externa, digamos, una situación, ¿no? Una situación de afuera, estoy caminando, o internamente un pensamiento. Belief, hablábamos de las creencias en las cuales teníamos en cuenta los elementos verbales o las imágenes, aquí hablábamos como los pensamientos, los recuerdos, las imágenes, los valores, los esquemas, y todos estos elementos que le dan sentido a la vida, ¿no? Consecuencia, hablábamos de todas aquellas consecuencias emotivas, cognitivas o conductuales. Entonces, cuando hablamos de las ideas racionales, es que lo que decía, digamos, Ellis, es que hablaba de que la gente puede llegar a tener, digamos, no era el acontecimiento como tal, sino la interpretación que le daba a lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Que es lo que se entendía como esas ideas irracionales. Entonces, Ellis también hablaba de esos conceptos, entonces él hablaba de lo que eran los esquemas. Él decía que los esquemas pues tenían que eran supuestos adquiridos en etapas de la vida de la persona, ¿no? Que estos supuestos pues tenían que ver, digamos, con aquellos elementos ya sean permanentes, estables o difíciles
también de cambiar. Él hablaba que estos conceptos generales, pues también digamos que muchas veces pues la persona tenía la dificultad también, digamos, de cambiar estos elementos, ¿no? Él también nos decía que los esquemas muchas veces se activaban frente a diferentes eventos y que muchas veces generaban interpretaciones subjetivas, que es lo que podemos entender como ideas racionales, ¿no? Frente a una situación, o ideas irracionales, que son aquellas que nosotros pues le damos, ¿no? A una situación o en algún momento. Básicamente, pues eso era lo que decía Ellis, ¿no? Otro de los elementos que también tenemos que tener en cuenta es, digamos, aquellos conceptos o las creencias, ¿no? Que él hablaba que soy, pues es mi creencia central, creo, son las intermedias o los supuestos. Y pues cuando ya nosotros hablamos de esos pensamientos automáticos, es la forma como yo pienso, ¿no? También tengamos en cuenta que él hablaba de los procesos y él decía que era un proceso, pues es la forma como nosotros manipulamos o transformamos la información. Y que muchas veces esto se regía por principios de la economía cognitiva, ¿no? Cuando hablamos de la economía cognitiva, es la forma como nosotros también, de alguna forma, pues, tenemos en cuenta estos elementos, ¿no? También tengamos en cuenta el orden automático o la participación, y es cuando nosotros tenemos en cuenta el orden, digamos, de cómo participa la conciencia, si se presenta a través de elementos controlados o no. El orden automático, también tengamos en cuenta aquellos procesos que tienen que ver con el aprendizaje, todos estos elementos cuando nosotros notamos, por ejemplo, si se presentan por asimilación o acomodación. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de economía cognitiva, ¿no? Hablábamos de la forma de cómo una persona, pues digamos que para ahorrarse el proceso, por ejemplo, de una información, pues digamos que tiene, digamos, en cuenta estos elementos, ¿no? Por ejemplo, a veces yo sé que de pronto puedo estar pensando equivocadamente si me van a atracar o no, pero como ya me ha pasado, entonces simplemente le creo a ese pensamiento, ¿no? Le creo a ese pensamiento y pues al ahorrarme eso, pues simplemente me da miedo y creo que me va a pasar algo malo, ¿no? Sí, y no necesariamente, pues tiene que ver con que me vaya a pasar algo malo. Ahora que hablábamos de las distorsiones cognitivas y pues en el ejemplo, en el video que vimos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con esos errores de pensamiento. Cuando nosotros hablábamos de errores de pensamiento, recuerden que nosotros pues aquí tenemos en cuenta todos esos elementos, por ejemplo, cuando se presentan, ¿no? Muchas veces todos esos eventos de errores de pensamiento, filtraje, pues simplemente los pensamientos cuando nosotros filtramos solamente la información concreta, ¿no? Pero más que todo cuando tenemos que ver con esos aspectos negativos. Normalmente en las distorsiones cognitivas también tenemos en cuenta, por ejemplo, los elementos que son habituales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, en ese filtraje es cuando nosotros tenemos en cuenta e ignoramos el resto de la información, como no soporto qué, no aguanto qué, es insoportable, ¿no? A eso le llamamos filtraje o abstracción selectiva. También llega, digamos, otros pensamientos que es sobre generalizar, y es como a partir de un hecho, pues yo generalizo toda una información general, ¿no? Por ejemplo, siempre me pasa lo mismo, ¿no? O yo soy un bruto, o tengo que fallar en todo, o nadie nunca, o nadie ha estado para mí, ¿no? O nunca
hago las cosas bien, ¿no? Entonces yo generalizo, pues nunca sería, digamos, notar o decir como que nunca he hecho las cosas bien. Otro de los elementos es cuando nosotros hablábamos de esos elementos o acontecimientos, por ejemplo, está aquellos elementos como la personalización, y es cuando yo me tomo las cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Como cosas o elementos personales. Y pues muchas veces olvidamos esas palabras, digamos, en las cuales la persona pues tiene que ver como esta persona piensa de mí esto, o eso lo dice por mí, o la persona yo soy más o menos tal, ¿no? Cuando se toman las cosas personales. Luego están las afirmaciones de deberías, y es que pues como nosotros tenemos esas creencias rígidas o inflexibles, ¿no? En las cuales tenemos en cuenta, por ejemplo, yo debería, ¿no? O yo debería o no debería hacer esto, ¿no? O debo ser bueno en todo, o yo tengo que ser bueno en todo, o yo todas las cosas las hago mal, ¿no? Otro elemento importante es cuando nosotros estamos entendiendo aquellos elementos inflexibles, ¿no? Y cómo estos están centrados también en uno mismo, ¿no? Todos los elementos, como por ejemplo, eh, otro de los elementos es el pensamiento polarizado, y es cuando yo veo las cosas como buenas o malas, o blancos o negros, ¿no? Soy útil o soy inútil. Y pues obviamente nosotros vemos las cosas como ello es correcto o esto es incorrecto, ¿no? Entonces el pensamiento polarizado pues también tiene una base importante, y es todos esos elementos que me dice, qué dice de mí, ¿no? Si algo es bueno o malo. También está el razonamiento emocional, y aquí hablábamos de esos elementos, como por ejemplo vemos la maximización. Racionamiento emocional es cuando yo le doy un resultado a las cosas, ¿no? Y que esos resultados a las cosas pues tienen que ver, por ejemplo, si yo pienso de esta forma, tiene que ser porque es así, ¿no? La forma como yo pienso, pues tiene que ver porque esto es así, yo pienso así. Otros elementos también hay que tener en cuenta la maximización, ¿no? O minimización, cuando yo maximizo lo de los demás o minimizo incluso mis propios logros. O sea, a esto pues le llamamos la maximización o la minimización. También está la etiquetación, y es cómo nosotros tenemos esas etiquetas, ¿no? Soy bueno o soy malo, ¿no? O soy un bruto. Yo me estoy etiquetando de alguna forma. Luego también están aquellos elementos como nosotros vemos, por ejemplo, lo que dice de mí, ¿no? Por ejemplo, está también la falacia de control, cuando nosotros creemos que es la otra persona la que debe cambiar ciertos comportamientos, pero yo no. Entonces, pues esto también, la parte de la falacia de control es cuando nosotros tenemos en cuenta como yo no puedo hacer nada, ¿no? El otro es el que debe cambiar. También están los elementos como, por ejemplo, está la falacia de cambio, y es cuando también rige de lo mismo, ¿no? Que no podemos hacer nada a menos que cambien las circunstancias. Entonces, si tal cosa cambiara, yo estaría feliz, ¿no? O si esta persona cambiara, yo sería feliz, ¿no? Entonces, bueno, este es otro de los elementos de las distorsiones cognitivas. También está la falacia de justicia, cuando nosotros creemos que van a venir ciertas situaciones a partir, digamos, de la justicia, ¿no? Como esto es justo o injusto, entonces digamos que no hay derecho, ¿no? O esto es justo o injusto, y nos centramos simplemente en eso, en esa falacia de justicia. También está la culpabilidad, y es cuando nosotros pues decimos de alguna forma como que somos culpables, ¿no? Somos culpables o nos echamos la responsabilidad, digamos, de ciertas cosas que ocurren, ¿no? Esto ocurrió por mi culpa, ¿no? O, por ejemplo, mis papás se divorciaron, esto tiene que ver porque yo tengo la culpa, ¿no? Que se hayan divorciado. Es por mi culpa, por su culpa o por culpa de alguien, ¿no? Entonces, cuando nosotros pues tenemos ese pensamiento de culpar a alguien, ¿no? También hablábamos de tener la razón, y es cuando nosotros pues también tenemos ese pensamiento o esa distorsión como que yo sé que tengo la razón. Y pues esto también me dice una información pues valiosa e importante,
Y es porque muchas veces pues nosotros pensamos como que el hecho, digamos, es que yo tengo la razón o estoy yo en lo cierto. Eh, entonces digamos que este también es otro elemento, digamos, de tener la razón. Otro es la falacia de la recompensa divina y es cuando nosotros pues llegamos a pensar que las cosas pues van a mejorar mañana, ¿no? O por Dios, las cosas se van a arreglar. Y pues es una falacia porque pues muchas veces nosotros no somos los que estamos buscando la forma de generar un cambio a nuestra situación, sino que se la atribuimos pues a algo externo, ¿no? Algo divino o que las cosas se van a arreglar por sí solas. Hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda, todos estos elementos están claros. Voy a activar el chat. Todas las clases, como saben, son grabadas y ustedes las pueden ver en otro momento. Probablemente la falacia de control es una situación en el adulto mayor, ¿no? Una distorsión cognitiva. Pero recuerden que también nosotros tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor pues también se vuelve, digamos, hace parte, digamos, de su adultez, ser tercos, ¿no? Y digamos, ser inflexibles. Es el otro el que tiene que cambiar, yo no. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Todo claro? Recuerden que las distorsiones cognitivas nos ayudan a identificar estos tipos de errores de pensamiento y a partir de ahí, pues, reestructurar pensamiento por pensamiento. Cuando tenemos esos pensamientos, por ejemplo, es mi culpa, ¿no? O es mi culpa que haya sucedido esto, es mi culpa que la mascota se haya muerto, es mi culpa que mis papás estén peleados, ¿no? Muchas veces también nosotros a partir de aquí es importante que aprendamos, pues lo primero es a detectar la información para así modificar aquellos pensamientos automáticos, ¿no? Fomentar la identificación de todos los elementos y la gestión de las emociones, la ansiedad, la ira y la frustración. También es importante y es eficaz que nosotros hablamos de cambiar aquellas creencias, ¿no? Desadaptativas sobre cualquier aspecto de la vida, todo lo que nos permite adoptar un estado psicológico adecuado. ¿Por qué? Consigues un mayor bienestar emocional consecuente, todos los elementos que eliminamos como inadecuados, perjudiciales y los que conseguiremos, ¿no? Un estilo conductual más saludable. Para esto es importante que trabajemos los niveles y uno de ellos es aprender a identificar nuestras distorsiones cognitivas. Otro elemento importante es que nosotros examinemos la veracidad de la información, qué tan cierto es eso que estoy pensando, ¿no? ¿Por qué le creo yo a este pensamiento? Luego, cuando nosotros examinemos la veracidad, qué expectativas tengo a favor o en contra de este pensamiento, de esta situación. También nosotros en tener en cuenta aquellos experimentos conductuales, por ejemplo, entonces, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, cuando yo pienso que me va a ir mal en la exposición, ¿y qué pasaría si expongo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, experimentar que muchas veces, pues yo también tengo ciertas creencias y pues a veces digamos que no tengo la certeza de que me va a ir mal o que me va a ir bien. Muchas veces es importante que nosotros también trabajemos ese diálogo interno y es todos esos elementos que es lo que hacen como surgir, ¿no?
estos pensamientos o cómo confrontamos pues la realidad de esos pensamientos. Cuando hablamos de economía cognitiva es un proceso mental que nosotros por algo que nos pasó pues simplemente lo damos por hecho, ¿no? Se le llama economía cognitiva porque pues el cerebro no se detiene como a analizar, como por ejemplo, yo por qué creo que me va a pasar algo malo, ¿no? ¿Qué me hace pensar que me va a pasar algo malo? Solo porque me atracaron una vez, entonces siempre que salga de mi casa algo malo me va a pasar. Listo, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Todos estos elementos están claros. No, ya nosotros vamos a continuar entonces a entender los tipos de padres y cómo esto influye en aquellos esquemas maladaptativos. Entonces tengan en cuenta que pues hay una relación en la cual influyen estas distorsiones o estos pensamientos, muchas veces vienen de elementos como por ejemplo son la crianza, ¿no? Cuando nosotros estamos notando, por ejemplo, estos elementos, es aquellos elementos, por ejemplo, si tu padre desconoce las normas o los límites, ¿no? Tiende a comportarse de una manera dominante o agresiva para que tu padre pues ejerza esa información, ¿no? Otro de los elementos es cuando nosotros tenemos en cuenta aquellas formas, como por ejemplo ese padre permisivo, ¿no? Padre permisivo, el padre que permite todas las normas, que no establece normas ni límites en la casa con el hijo, que se ve de manera dominante agresiva, pues para que el hijo como ejerza ciertos comportamientos, pero pues la realidad es que no muestra, digamos, unos límites claros, ¿no? Y que muchas veces pues esto también tiene que ver con los hijos. Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos del padre ausente y aquí hablamos de aquellos padres que, por ejemplo, no están presentes en la vida de los hijos, que muchas veces pues también notamos, por ejemplo, aquellos elementos como que los hijos se sienten rechazados por sus padres, que tienen dificultades en sus relaciones, bajones, sus resultados académicos. Digamos que estos padres ausentes también de alguna forma pues generan como cierta dificultad pues en el hijo, ¿no? Porque pues también el hijo pues de alguna forma pues se siente digamos abandonado. Otro de los elementos es el padre autoritario, ¿no? A ese padre que nosotros observamos, por ejemplo, que los hijos le tienen miedo, que muchas veces notamos como esos padres, por ejemplo, autoritarios, por ejemplo, que los padres pues no tienen como la capacidad también para identificar o para, digamos, estar presente en el hijo, para establecer límites de forma sana, sino que simplemente es a través de la autoridad, ¿no? De ver al niño, por ejemplo, si es rebelde o desafiante, ¿no? A través, digamos, de ese padre que el niño más bien le tiene miedo, pero que muchas veces, pues, el hecho de tener miedo no significa que el niño reconozca la autoridad del padre, ¿no? Por eso es que los elementos de la crianza han cambiado mucho. Han cambiado todos los elementos, por ejemplo, la forma de criar, ya digamos que nos dimos cuenta hace un tiempo que golpear a un niño pues no va a generar que el niño pues haga, digamos, ciertos comportamientos, ¿no? Que lo importante es establecer reglas claras y pues ver cómo nosotros motivamos al niño pues en elementos de crianza que son más adaptativos y es, por ejemplo, reforzar ciertos comportamientos, ¿no?
o premiar al niño por ciertas situaciones, para obviamente nosotros ver, por ejemplo, premiarlo si hace las cosas bien, ¿no? Y motivarlo obviamente a que las continúe haciendo. También está el padre sobreprotector, y aquí hablábamos de aquellos padres, por ejemplo, cuando nosotros notamos cierta información, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos si el padre, por ejemplo, el niño pues se ve poco autónomo, inseguro, porque pues el padre a veces no lo deja desarrollar sus capacidades ni sus intereses, que muchas veces pues ese niño crece pensando en los demás, ¿no? Que los demás le tienen que hacer todo. ¿Por qué? Porque digamos que el padre pues siempre como que le ha puesto como la forma, las soluciones a todos los elementos. También están aquellos elementos, por ejemplo, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el padre respetuoso, ¿no? Todos aquellos elementos, por ejemplo, cuando nosotros observamos, por ejemplo, ese padre respetuoso es cuando nosotros notamos, por ejemplo, qué tan sincero es, ¿no? Y emocionalmente equilibrado, si ese niño tiene buena autoestima, si es más empático, más respetuoso hacia sí mismo. Todos estos elementos pues también me ayudan a entender, por ejemplo, si tiene buena autoestima o, por ejemplo, ese padre respetuoso que pone reglas claras, ¿no? Que también escucha lo que tenga que decir ese menor. Mm. Estos elementos pues también nos ayudan a entender el tipo de crianza y también el tipo de padres que son. Entonces ya sabemos que los autoritarios pues son aquellos que aplican normas y límites por medio de una imposición. Los permisivos, que son aquellos que tienen que ver que los hijos pues siempre salgan con la suya, ¿no? Democráticos, cuando nosotros notamos los pilares de la motivación, la confianza que hay hacia los hijos. Esos padres negligentes son aquellos que no se implican en la educación de sus hijos, ¿no? También están los padres helicóptero, que son aquellos que están total y absolutamente dedicados a sus hijos, incluso que olvidan sus propias necesidades y que solo se preocupan por ellos, ¿no? Están los padres tigres, que son aquellos que buscan una perfección, una excelencia, un éxito de sus hijos, y esto se rige por la disciplina y el respeto. También están los padres quitanieves, ¿no? Que son aquellos que allanan el camino de sus hijos para que ellos no encuentren nunca una dificultad. También vamos a hablar de los esquemas maladaptativos tempranos. Cuando hablamos de los esquemas maladaptativos tempranos, aquí hablamos de todos estos elementos, por ejemplo, de cómo estos corresponden, ¿no? En conocer o cómo se fundamentan, cómo se comprenden, cómo se analizan o cómo se deciden, o todos los elementos en los cuales pues también tenemos que ver si una persona pues digamos que decide o actúa, ¿no? Otro de los elementos es que los esquemas mentales muchas veces se vuelven desadaptativos. Cuando hablamos de esquemas mentales desadaptativos o adaptativos, son los que corresponden a la realidad y qué tan objetivos conducen o qué actuaciones adaptativas tiene una persona para afrontar ciertas situaciones de manera adecuada, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con los elementos funcionales. Cuando hablamos de los esquemas mentales y maladaptativos, es que muchas veces estos no se ajustan y que llevan a que la persona actúe inadecuadamente o que interfieren en su forma como afrontan ciertas situaciones o los elementos de lo que hace que la persona funcione de manera inadaptativa y por lo tanto funciona de manera disfuncional, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces llegó Albert Ellis, Aaron Beck y Jeffrey Young, que nos explicaban todo ese tema de los esquemas mentales, ¿no? Y lo clasificaban en cuatro categorías según la causa y la influencia de esos esquemas maladaptativos tempranos en el comportamiento.
Entonces, cuando nosotros hablamos de los esquemas maladaptativos, esta parte es muy buena, que nos quede clara. Y es, por ejemplo, los esquemas que tienen que ver con la autonomía, ¿no? ¿Qué lo puede causar los esquemas de la autonomía? Pues los padres cuando son, digamos, ansiosos, sobreprotectores, que no le dan la independencia, que hay una pérdida de apoyo y estímulo sobre los controladores, ¿no? ¿Qué genera cuando los padres pues son, digamos, muy sobreprotectores? Va a generar hijos dependientes, hijos que sienten que son incapaces de funcionar solos, ¿no? Cuando estamos afectando el esquema de la autonomía, también que sobreprotegemos mucho a los hijos, también puede generarse esquemas maladaptativos como la sumisión. Y es cuando esa persona siente que entrega el control total para evitar la rabia del otro, sobresalias o el abandono. En la sumisión la notamos mucho, por ejemplo, en las mujeres cuando han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de maltrato en casa. Porque para evitar la rabia del otro, pues más bien la persona llega a una posición de sumisión, ¿no? De sumisión, subyugación. También está la vulnerabilidad a la enfermedad o al daño, ¿no? Cuando nosotros tenemos unos padres que son muy ansiosos, muy sobreprotectores, pues también hay un temor exagerado a enfermarnos o a la calamidad, que muchas veces puede ser natural, criminal, o que muchas veces no sabemos cómo la no vamos a defender o a sobreproteger, pero que tenemos miedo de que llegue un evento de afuera y me vaya a pasar algo malo, ¿no? Entonces esto entendemos por esa vulnerabilidad al daño y a la enfermedad. Luego llega la pérdida de autocontrol y es cuando nosotros llegamos a tener miedo o a perder el control de la forma como inminente o involuntaria. En esa pérdida de control se presenta problemas, digamos, en la conducta, en los impulsos, ¿no? En las emociones y también en el cuerpo y en la mente. Entonces, estos son los esquemas que hablábamos de la autonomía, pero tranquilos que los vamos a ver cada uno con ejemplos. Ahora los esquemas de las relaciones interpersonales. Entonces, hablamos de las relaciones interpersonales como las causas del amor confiable, cuidadoso, la atención, el respeto. Y acá es importante que tengamos en cuenta que hay padres que son cumplidores, ¿no? Desde los elementos como, por ejemplo, la empatía. Entonces, cuando nosotros notamos que, por ejemplo, las causas, la falta de amor confiable, cuidados, atenciones, padres cumplidores, empatía, un ambiente familiar seguro, el éxito también de las relaciones sociales por muerte, abandono de padres, rechazo o faltas, digamos, de cualidades, han sido engañados, abuso psicológico también, físico o sexual. Entonces, esto puede generar en las relaciones interpersonales ciertos elementos y una de ellas es la deprivación emocional. Cuando hablamos de privación emocional, es que muchas veces la persona tiene ese sentimiento frente a ese afecto, la empatía o el cuidado de que no fue amado, ¿no? Cuando era pequeño, que no fue comprendido, ¿no? Que también notamos que la persona pues se siente que no ha tenido nunca a alguien para suplir sus necesidades básicas, para apoyarlo emocionalmente, que también hay un abandono, una pérdida que es como de temor o esa pérdida también de esas personas significativas en la vida de la persona, profundas, ¿no? Está también la defectuosidad por desconfianza y es cuando yo siento que todas las personas me van a mentir, me van a engañar, me van a manipular, me van a hacer daño, ¿no? Tengo como esa percepción, digamos, de defectuosidad o de desconfianza. También está el aislamiento social y es cuando nosotros pues observamos que hay personas que se sienten aisladas, ¿no? Del resto, diferentes, extrañas, y que muchas veces pues no forma parte de grupos. Ahora también están los esquemas de la autovalorización y aquí, digamos, cuando hablamos de la autovalorización, tengamos en cuenta la defectuosidad o en la autovalorización, pues lo que causa la autovalorización es la falta de amor, respeto, aceptación y pues el objeto de crítica o de castigos, ¿no? Entonces se ve la defectuosidad por inamabilidad. Cuando la persona se siente defectuosa, se siente que falla, se siente que la gente le hace un favor con amarlo, ¿no? En la parte de indeseabilidad, el aspecto físico, cuando nosotros notamos, por ejemplo, que la persona siente que se cree indeseable, ¿no? La parte de la competencia, toda la parte, digamos, de la incompetencia, la falla, ¿no? Intelectual,
Entonces acá notamos que la persona se siente como que intelectualmente no toma responsabilidades, que es incompetente, ¿no? Está la culpa o de castigo y moralmente, pues es todos los elementos que tienen que ver con la persona, por ejemplo, moralmente, ¿no? Irresponsable, que merece un castigo, que debe espiar el karma en la otra vida, ¿no? Porque, o de esta. También los elementos como tolerables o las críticas de la agresión. En cuanto a la vergüenza, pues también el sentimiento de inadecuación, cuando nosotros nos sentimos pues que somos inadecuados, ¿no? En cuanto a los límites y la parte de los estándares, también notamos los límites frente a ese ambiente permisivo. Todos esos elementos, si son egoístas, egocéntricos, los estándares, demandantes, autosacrificio, todos esos elementos cuando nosotros notamos que no distinguen, digamos, cierta información, ¿no? Frente a los deberes, a los derechos, al hecho de servir, recibir ayuda o balancear, lograr el esfuerzo. Entonces, en cuanto a los límites y los estándares, también están los estándares inflexibles, que es cuando nosotros notamos que una persona se esfuerza por las expectativas altísimas a expensas de la salud, ¿no? Del placer. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esos estándares, por ejemplo, tengo que ser el mejor en todo, así no pueda dormir toda la noche, así no coma, así, digamos, no duerma bien, ¿no? Digamos, así yo me sienta enfermo, no importa, tengo que terminar este trabajo. Entonces yo pongo por encima, digamos, mis estándares, tengo que ser el mejor por encima, digamos, incluso de mi propia salud, ¿no? El sentido de la compañía, las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser el mejor en todo, entonces todo lo demás queda atrás, ¿no? Queda atrás las relaciones familiares, queda atrás mi pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir y ser el mejor en todo. Y que muchas veces, pues también es cuando nosotros nos esforzamos, es por ser perfectos, ¿no? Por ejemplo, notamos las personas que tienen esas adicciones al trabajo, ¿no? Y pues obviamente también están los límites insuficientes y es cuando nosotros hacemos, digamos, o deseamos sin importar los otros o si esto es razonable o no. Y muchas veces cuando nosotros tenemos que tener en cuenta la frustración, el fracaso, ¿no? Comprometernos, porque pues no ha habido un límite, de pronto no me va bien, es porque de pronto yo no he tenido la oportunidad, digamos, de abordar, ¿no? Aquellos elementos de comprometerme, de, digamos, de ser disciplinado. Y pues todo lo dejé a última hora. Entonces yo tengo límites insuficientes frente a eso. Entonces recuerden que los límites y los estándares también tienen que ver en aquellos ambientes donde la persona ha tenido como situaciones o ambientes permisivos, egoístas, egocéntricos. Hablábamos de los estándares como aquellos elementos demandantes de autosacrificio que no distinguen frente a los deberes o a los derechos, frente a servir o recibir ayuda y a balancear el logro o el esfuerzo, ¿no? Otro de los elementos cuando nosotros estamos abordando estos esquemas es que también tenemos en cuenta que un esquema desadaptativo temprano muchas veces son creencias incondicionales o irrefutables, ¿no? Aquellas creencias que son resistentes al cambio, que son confortables, familiares, disfuncionales o que pueden llegar a ser causa directa de un trastorno. Muchas veces las personas se pueden activar por eventos ambientales importantes que pueden generar situaciones particulares frente a algunos esquemas, ¿no? Que hablamos que muchas veces están estrechamente ligados a altos niveles de afecto y entre más temprano el contenido cognitivo, más la carga debe estar ligada a él, ¿no? Tienen elementos como, como hablábamos, cognitivos, conductuales, emocionales e interpersonales. Voy a activar el chat por si tienen alguna pregunta respecto a estos esquemas.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Está el chat activo por si tienen. Bueno, digamos que es que no podemos atribuirle la causa de los trastornos, ¿no? Lo que sí podemos ver es, por ejemplo, un niño que sea temeroso, vulnerable, un niño que consuma drogas a temprana edad. Muchas veces también tiene que ver con los padres cuando no han tenido ciertos elementos para criarlos adecuadamente, ¿no? Cuando los niños no obedecen las reglas. Los padres respetuosos pueden tener pensamientos y conductas disfuncionales. Un padre respetuoso es aquel que logra elementos de crianza y no a través del castigo, sino de establecer reglas claras, ¿no? Entonces recuerden que hay elementos, por ejemplo, los cuales tenemos que tener en cuenta estos esquemas. Por ejemplo, los niños que tienen un trastorno negativo desafiante, notamos que ellos muestran como las rabietas, ¿no? Cómo se oponen a los padres. Y pues obviamente pues también el hecho, digamos, es la forma de la intervención, ¿no? Si los padres refuerzan o tienen en cuenta sus comportamientos, sus emociones, sin reforzar las conductas. Yo puedo entender a mi hijo que esté molesto, que esté bravo, pero pues no necesariamente significa que porque esté bravo va a hacer lo que quiera hacer, ¿no? Hay que trabajar con los niños vínculos seguros, coherentes, y pues los padres pues también digamos que dialogar con ellos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a poner una regla, pues primero tenemos que nosotros tener claras cuáles son las reglas en la casa. El niño no va a saber o a interpretar que esto no puede o qué puede hacer, ¿no? Si el padre no se lo ha dicho adecuadamente y no le ha dicho cuál sería el castigo en caso de que, por ejemplo, no haga las tareas o cuál sería el premio en caso de que las haga, ¿no? Todas las personas vamos a tener pensamientos disfuncionales, ¿no? Pues la situación es que aunque a pesar de los pensamientos disfuncionales, logremos, digamos, debatir esos pensamientos hasta aquellos que sean más adaptativos, ¿no? Hay esquemas que se creen en la adultez y todos se relacionan con la etapa temprana. Sí, claro. Pues por lo general vienen del estilo de crianza. La adicción a los videojuegos, como cualquier adicción, falta de límites de los padres, ¿no? Coetáneos, pares, personas cercanas a la persona, pares, compañeros. Un padre puede ser varios tipos de papá, autoritario, también sobreprotector. Sí, podría serlo, pero pues la idea es que sea un padre más bien de que brinde una crianza respetuosa, ¿no? No ser autoritario a través de la rigidez de normas, sino ser autoritario a través de, digamos, de establecer cierta información sobre qué cosas puede o qué cosas no puede hacer ese menor, ¿no? Y pues sobreproteger a un niño, pues no va a evitar que pues algo malo le ocurra, por el contrario, pues también nosotros estamos quitándole las alas a ese menor para que él pueda ser independiente, autónomo, resolver sus propios problemas, ¿no? Un adolescente con ideación suicida, pues digamos que esto ya depende, ¿no? Primero depende de si es una depresión, depende de la ideación suicida, por ejemplo, también puede depender también, digamos, de esa persona que se siente culpable, fracasado, ¿no? Un niño violado a 3 años, ahora ya tiene 45, que mujeres son simplemente,
Bueno, en temas, digamos, de abuso a temprana edad puede generar comportamientos inadecuados, ¿no? A través de esa experiencia de abuso a temprana edad, ¿no? Que obviamente pues también el niño se vuelve hipersexual, puede llegar a tener problemas de identidad, ¿no? Pero pues recuerden que otros trastornos como el acumulativo tiene más de obsesiones, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo podemos abordar un caso de un adulto con drogodependencia? Bueno, hasta el momento queda claro el tema de los esquemas. ¿Tiene alguna otra pregunta? Ok. Entonces, bueno, vamos a ver ahora esquema por esquema y vamos a hablar de cómo se desarrollan esos esquemas tempranos, ¿no? Desadaptativos, desde la autonomía, las relaciones interpersonales, la autovalorización, estándares y los límites. Entonces, como ya veníamos hablando de estos esquemas, recuerden que hablábamos de la autonomía y el desempeño deteriorado, y son las creencias que tiene la persona de sí mismo, del ambiente, de aquellos elementos que interfieren con la percepción de la propia capacidad para separarse y para sobrevivir, ¿no? Para funcionar o independientemente o para desempeñarse con el éxito. El típico ambiente que nosotros hablamos de la familia de origen. Muchas veces notamos, por ejemplo, excesivamente cómo se ve que la persona está implicada, ¿no? El nivel afectivo, todos esos elementos que están deteriorados frente a la confianza del niño, todos esos elementos sobreprotectores y la persona es incapaz de reforzar al niño. También cuando nosotros observamos, por ejemplo, que el desempeño pues se ve como competente o en los aspectos o en los contextos de la familia. Entonces están los esquemas de dependencia e incompetencia y este esquema tiene que ver cuando la persona pues digamos que a partir de esas relaciones familiares se caracteriza por esa creencia profunda de que la persona no es capaz de manejar adecuadamente una responsabilidad en la vida, ¿no? Que sin la ayuda de los demás. Entonces, que acá se ve la persona como un inútil, como incapaz, como torpe para tomar decisiones, para resolver cualquier problema, para organizarse o para lograr una autonomía funcional. ¿Cómo se origina este esquema? Ya sabemos, con padres sobreprotectores, que no permiten que el niño desarrolle sus habilidades autónomas, con mensajes constantes como tú no puedes hacer eso solo, ¿no? Yo lo hago por ti, esto es muy difícil para ti. Experiencias tempranas de fracaso, críticas, burlas o la forma de cómo intentamos hacer las cosas por sí mismos, ¿no? A veces, digamos que cuando la persona ha fracasado, digamos, en cosas que ha intentado hacer, pues ha recibido críticas de otras personas, por ejemplo, el bullying, ¿no? Y a partir de ese bullying, muchas veces hay personas que pueden llegar a generar fobias sociales o ansiedad social, ¿no? Porque pues se siente que la persona es fracasado, criticado o burlado, que se van a burlar de él siempre que vaya a hablar, ¿no? También cómo coexistimos frente a los entornos, y aquí es importante que tengamos en cuenta los elementos de que si se infantiliza en el niño o se evita o se expone a algunos desafíos. Hay pensamientos típicos de este esquema, ¿no? Como soy incapaz, ¿no? Voy a fallar si lo hago solo. Necesito que me guíen siempre. Es mejor que otro decida por mí. No sé cómo yo voy a manejar esto. Si no me ayudan, yo no voy a poder, ¿no? Esos serían los pensamientos centrales y las creencias centrales sería no soy capaz, no soy incapaz. O necesito que me guíen siempre, no sé cómo manejar eso. Consecuencias emocionales y conductuales. La ansiedad frente a tareas nuevas o demandantes. Evitar la toma de las decisiones y cómo se paralizan frente a elecciones importantes. La alta dependencia emocional o funcional de la figura de autoridad o de la pareja. La baja autoestima y el escaso sentido del logro. Cuando nosotros tendemos o cómo pueden llegar a desarrollar síntomas de tipo ansioso, depresivo y cómo esto se ve forzado frente a actuar por sí mismo, ¿no? Hay unos modos que también se relacionan con estos elementos y vemos el modo del niño vulnerable.
¿no? Aquella sensación que tiene ese niño de ser desamparado, que tiene miedo y que se siente inseguro. También está el niño sumiso, cuando cede el control de otros, ¿no? Para evitar conflictos. Cuando también notamos el niño de modo evitativo o desconectado, y es aquel niño que se aleja de las tareas para no enfrentar su miedo al fracaso. También el padre exigente o castigador, que cuando el padre pues ha proyectado que juzga duramente las fallas del niño, ¿no? Muchas veces juzgar al niño fuertemente de sus fallas lo vuelve dependiente, lo vuelve incompetente, generan pensamientos o creencias de fracasados, ¿no? De que son incapaces de hacer las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues siempre es importante que en este esquema de dependencia e incompetencia se fortalezca la autonomía funcional, ¿no? Modificar aquellas creencias que hay desde la incapacidad y activar el modo del niño sano o adulto sano, ¿no? Hay técnicas para abordar esta parte de los esquemas y pues están las técnicas de reestructuración, ¿no? Por medio a favor de las competencias, experimentos conductuales como pequeñas tareas progresivas para demostrar que la persona sí es capaz, ¿no? Diálogo de la silla vacía, la imaginación guiada, el modelado o andamiaje. Y pues digamos que esto es lo que hablábamos de dependencia e incompetencia. Ahora les voy a dar un ejemplo por si de pronto tienen alguna otra duda respecto a este esquema y para que quede aclarado. Sofía tiene 28 años y vive con sus padres, evita empleos exigentes, depende emocionalmente de su pareja para tomar decisiones cotidianas. Su infancia estuvo marcada por una madre controladora, un padre ausente, y en una entrevista laboral dice, no sé cómo hablar de esas cosas, seguro lo haré mal, ¿no? En terapia se trabaja el esquema de la dependencia y la incompetencia, su miedo a fallar, y la estructura de ese plan desde pasos concretos para asumir decisiones más, digamos, más sobre sí mismo. Ahora vamos a hablar de la sumisión. Sumisión o la pérdida de individualidad. Cuando nosotros hablamos de la sumisión o la pérdida de la individualidad, recuerden que este esquema está relacionado con la persona cuando se siente sumisa, ¿no? Con la creencia que uno tiene que cederle el control a las demás personas para evitar que me castiguen, para evitar que me rechacen, para evitar un conflicto, que la persona suprime sus propias necesidades o sus deseos y sus emociones para complacer y para evitar confrontaciones y para no incomodar al otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que este esquema suele surgir en la infancia, ¿no? Cuando hay personas que han tenido situaciones o figuras dominantes, controladoras o punitivas. Cuando la persona se promueve la obediencia ciega como ese valor central, las necesidades del niño cuando fueron ignoradas, minimizadas o castigadas. Cuando nosotros notamos que un niño aprendió que su valor estaba en complacer a otros, ¿no? Hay dinámicas de la codependencia o la negligencia emocional o el rol parental también invertido. En cuanto a las creencias o pensamientos automáticos típicos, muchas veces hay creencias centrales que tienen que ver con las necesidades, no importan, ¿no? Mis necesidades no importan. Esa sería mi creencia central. Importan es la del otro. Que es mejor yo no digo nada para no molestar, ¿no? O si me impongo me van a rechazar, ¿no? Si digo lo que pienso, la persona se va a enojar. Si los demás saben más que yo, ¿no? Es más fácil hacer lo que los otros dicen, ¿no? ¿Qué consecuencias emocionales y conductuales hay? Pues obviamente una ansiedad interpersonal, ¿no? Relaciones asimétricas o abusivas de parte de los padres, ¿no? De parte incluso puede ser también de la pareja. Sentimiento persistente de ese vacío, frustración o resentimiento. Dificultad para tomar decisiones o para tomar decisiones propias. Somatización, que es lo que hablábamos frecuentemente, la persona siente dolores, fatigas, trastornos gastrointestinales, ¿no? Y pérdida también de confusión de la identidad, como yo no sé qué quiero o no sé quién soy. Y esto sucede mucho en las mujeres cuando han tenido una relación también de maltrato. Hay personas que con esquema de sumisión no experimentan, por ejemplo, como un agente de la vida, sino como un instrumento de los demás, ¿no? Que pueden tener la dificultad incluso de nombrar o de reconocer sus propias emociones o sus necesidades, que muchas veces tienden a funcionarse emocionalmente en relaciones
donde se adaptan al otro, ¿no? Y ellos van perdiendo su autonomía, su yo, por ejemplo, su yo, ¿no? Que se sienten culpables al priorizarse. Entonces, primero, pues está el otro, ¿no? Hay modos implicados aquí, es el modo de niño sumiso. Cuando notamos los niños que callan, que ceden, que evitan conflictos, que temen a figuras de poder, padres punitivos o introyectados, como esa crítica duramente si defiende sus límites o sus necesidades, ese adulto disfuncional o complaciente, que cuando nosotros notamos, por ejemplo, que un adulto está pendiente a los demás o a las expensas de sí mismo, ¿no? Entonces estos elementos desde la autonomía, el desempeño, pues se ven deteriorados. ¿Qué se debe intervenir aquí? Recuperar la identidad propia, ¿no? Reforzar la asertividad, también validar el derecho a sentir, a decidir, incluso a poner límites, ¿no? Hay técnicas que se utilizan mucho, está la reestructuración cognitiva, está la imaginación guiada, trabajo de la silla vacía, el entrenamiento asertivo, registro de decisiones para reforzar esa autonomía. Les voy a dar un ejemplo. Andrés tiene 35 años y vive en relaciones de pareja donde él siempre cede, pero él dice, no sé cómo decir lo que quiero sin sentir culpa o miedo. Que de niño tuvo un padre autoritario que lo castigaba cada vez que estaba en desacuerdo con él. Que en la terapia se formulaba un esquema de sumisión con un trabajo para fortalecer ese adulto sano, para validar su experiencia emocional y para entrenar las habilidades para expresarse sin temor a perder un vínculo, ¿no? Entonces muchas veces pues notamos que en este ejemplo se ve que la persona pues siempre accede a las decisiones o a los deseos de su pareja, ¿no? Que se ve que siempre siente culpa o miedo, que también ha tenido un padre autoritario, ¿no? Y que a partir de ahí se empezó a formar ese esquema de sumisión y pues obviamente es importante que también entendamos cómo la persona expresa temor a perder un vínculo, ¿no? Y por qué, pues ese temor influye, por ejemplo, en que esté primero las decisiones o las necesidades de los demás antes que las mías. Ahora vamos a hablar del esquema de vulnerabilidad al daño. Voy a ver si tienen alguna pregunta para que las aclaremos. Eso se llama trastorno de estrés postraumático. Ya les he dado el ejemplo de dependencia y de sumisión. ¿Tienen alguna otra pregunta o alguna duda que quieran que aclaremos respecto a esos dos esquemas? Bueno, ahora vamos a hablar del esquema de vulnerabilidad al daño o a la enfermedad. Por lo que veo, no tiene ninguna pregunta respecto a estos esquemas. Bueno, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad al daño o a la enfermedad, es la creencia irracional que cualquier momento va a llegar una catástrofe inminente, una enfermedad grave, un colapso emocional, un accidente, un desastre natural, un asalto, que va a hacer que la persona esté en riesgo su vida, ¿no? Un riesgo de sufrir un daño y subestima su propia capacidad para afrontar esa situación, ¿no? Digamos que se siente incapaz de afrontar esa situación, que se siente vulnerable, ¿no? Este esquema se origina en infancias con padres que son ansiosos, padres que son catastrofistas, sobreprotectores, no hagas esto, te puede pasar esto, no vayas a la cocina porque te vas a cortar, ¿no? Que hay una exposición a eventos traumáticos también reales como hospitalizaciones, robos, incendios o muertes. También modelos parentales que las personas envían señales de que hay un mundo peligroso, noticias, quejas o incluso la hipervigilancia, ¿no?
Y esa inconsistencia frente a la protección y todos los elementos que hablábamos de la alternancia entre el abandono y la sobreprotección. Pensamientos típicos de la autonomía y desempeño. No estoy a salvo, es una creencia, ¿no? Pensamiento automático. Seguro me voy a enfermar gravemente. Algo malo va a pasar en cualquier momento. Si algo puede haber un accidente, ¿no? No puedo soportar una crisis. No voy a poder con esto si sucede. Y las consecuencias emocionales está esa ansiedad crónica, la hipervigilancia, conductas de evitación, por ejemplo, no viajo, no salgo solo, no me expongo, ¿no? La hipocondría o la preocupación somática constante de que algo malo me va a pasar, que me voy a enfermar, ¿no? La consulta médica frecuente frente a la necesidad de aprobación y revisión para que me estén validando siempre que estoy bien, ¿no? Que estoy a salvo, que estoy sano. Cómo esto interfiere con la independencia funcional, el trabajo, las relaciones, la vida social, y también cuando puede coexistir ataques ya sea de pánico, fobias o TOC, ¿no? Muchas veces esta vulnerabilidad al daño también tiene que ver con un trastorno obsesivo compulsivo o ataques de pánico o miedos, ¿no? Eh, Modos relacionados está el modo del niño vulnerable y esa ansiedad intensa, ese miedo desproporcionado, ¿no? Está aquel adulto disfuncional o evitativo o hipervigilante, cuando nosotros buscamos controlar todos los riesgos que tiene ese niño. También está el padre punitivo o el padre inyectado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros se culpa por no haber evitado un problema. En cuanto a la intervención, desestimar o desanimar la sobreestimación del peligro, desarrollar la confianza o la capacidad de afrontamiento, activar un modo de adulto sano que regule la ansiedad, técnicas de la psicoeducación, que es el miedo real o anticipatorio, la reestructuración cognitiva, qué tan probable es que esto suceda, ¿no? La imaginación guiada, cómo señalamos esas escenas de miedo cuando no ha sido contenido, ese trabajo de la silla vacía también para trabajar sobre el padre ansioso, ¿no? Y también están las tareas de exposición gradual combinada con tratamiento cognitivo-conductual, cuando nos exponemos a ese miedo, ¿no? A ese pensamiento, a ese sentimiento de que soy vulnerable, que algo malo me va a pasar, pero gradualmente, ¿no? De menor a mayor, porque si no, pues vamos a reforzar el miedo. También la activación del adulto sano y es registrar aquellas estrategias que han funcionado, ¿no? Un ejemplo de vulnerabilidad al daño de enfermedad. Les voy a dar un ejemplo. Camila tiene 29 años, evita salir en la noche, no viaja sola, va frecuentemente al médico porque tiene enfermedades graves. Recuerda que su madre vivía diciéndole todo es peligroso, no salgas, te pueden hacer daño. En terapia identifica ese esquema de vulnerabilidad al daño, que se siente que se trabaja con esa imaginación guiada, con esa escena en la infancia y la exposición graduada a situaciones temidas y cómo esto ha activado su adulto sano, pues le recuerda que sí puede manejar el malestar y estar a salvo, ¿no? La silla vacía, pues es cuando nosotros hacemos como una especie, digamos, de confrontar al paciente, ¿no? Con su padre, por ejemplo, imaginando que el padre está ahí. Pero entonces el paciente pues le habla a la silla, pero en la silla no hay nadie. Esta es una técnica que se utiliza mucho en la terapia centrada en esquemas, ¿no? Y es que digamos que tiene que ver cómo la persona pues hace ese ejercicio ya en la parte vivencial y pues cómo se corrige, digamos, a la persona frente a un diálogo que va a hacer a sí misma, desde la figura interna, real o simbólica, en este caso sería el padre, ¿no? Y cómo se coloca en la silla frente a ella. Y pues aquí la idea es que confronte esos esquemas o modos disfuncionales como el padre crítico, el niño sumiso, fortalecer ese adulto sano, ¿no? Responder a ese niño enfurecido, con límites, o también reparentalizar el niño vulnerable, como nosotros le damos a ese adulto sano seguridad y validación, y el hecho también de procesar aquellas emociones que son expresadas, por ejemplo, duelo, la culpa, el miedo, la rabia. También explorar los conflictos internos, como hablamos de complacer o de poner límites. Entonces, pues esta parte pues es importante, esta de la silla vacía, ¿no?
El terapeuta cita roles de la silla, entonces el paciente pues digamos que está en su modo actual de adulto sano y en la silla el esquema, ¿no? Toda la parte interna, como ese padre crítico, el niño temeroso, la pareja. Y pues el paciente se sienta en la silla alternamente y hace un diálogo frente a al rol actual y a la persona interna o a la crítica vulnerable. Y hay frases como, por ejemplo, ¿qué necesitas decirle de esa parte, no? O cómo respondes a esta situación que acabas de decir. O desde qué lugar le estás hablando, desde tu adulto sano, de tu niño herido o de tu modo protector, ¿no? Y pues ahí se trabaja esos elementos. Las personas que tienen una enfermedad como cáncer tienen que trabajar a elementos de la resiliencia, ¿no? La resiliencia y la aceptación de la enfermedad. Y pues, digamos, la aceptación por su proceso, por su enfermedad. Eso es lo que llamamos psicología de cuidado paliativo, ¿no? Ya eso tienen otros elementos a abordar. Bueno, entonces estamos hablando de la autonomía y el desempeño, entonces vamos a hablar ahora del fracaso. Este es otro esquema que, como ustedes saben, es la percepción que tiene una persona de que generalmente pues todo lo que hace es inadecuado, es inepto, torpe, que es inferior al resto de los logros, ¿no? Que inevitablemente pues va a fallar el cumplimiento de las metas personales, académicas o profesionales, que la persona no solamente teme fracasar, sino que cree que ya es un fracaso. En cuanto al origen del esquema, notamos que muchas veces se suelen desarrollar en las infancias, con esas críticas constantes, con las burlas, las comparaciones con otros, con que su hermano sí puede, ¿no? Eres flojo, fracaso académico temprano, sin contención emocional, padres muy exigentes o inconformes con los logros del niño. También la estigmatización porque hablamos de ese bajo rendimiento del aprendizaje lento, ¿no? También hay modelos que muchas veces se asocian a ese valor personal con ese desempeño. Y en cuanto a los pensamientos típicos, pues están las creencias nucleares como soy un fracaso, para que los intentos y siempre me va a ir mal, no soy capaz como los demás, seguro voy a decepcionar a todos, no tengo lo necesario para lograrlo, lo voy a arruinar otra vez, ¿no? Consecuencias emocionales, evitar desafíos de las nuevas metas, procrastina, ¿no? Esos bloqueos académicos laborales, la ansiedad del rendimiento, miedo al juicio, desmotivación crónica, baja autoestima, sentimientos de vergüenza o de inferioridad y todo lo que hablamos de que pueda llevar al abandono escolar o laboral. Modos relacionados está el niño vulnerable y es cuando nosotros notamos que la persona se siente incapaz, angustiada frente a algún desafío, ¿no? Padre punitivo, lo castiga, la crítica cada día, ¿no? Adulto evitativo, que no enfrenta las metas para no fracasar. Entonces yo mejor ni intento hacer ese trabajo porque sé que me va a ir mal, ¿no? Competencias o complaciente perfeccionista, que se exige para evitar el dolor al fracaso. Ahora que tenemos que ver en la intervención, pues también las creencias del fracaso, ¿no? Cómo nosotros activamos ese adulto sano por medio del refuerzo y no solamente el logro. Cuando nosotros entendemos que una persona pues no es fracasada por el proyecto, por sus avances, no solamente por lo que logre, sino por cómo llega hasta ahí. También la imaginación guiada, y es cuando nosotros volvemos a la escena de la humillación, del fracaso, reparentalización emocional. También está la silla vacía, lo que hablamos de confrontar, el padre punitivo, la figura, la crítica, la identificación de los logros reales, por pequeños que sean, el registro también de autorrefuerzo, ¿no? Anotar los avances, las evidencias desde las competencias y también desarrollar aquellos pensamientos dicotómicos como el si soy el mejor, si no soy el mejor, entonces soy un fracaso, pues confrontar esos pensamientos. Un ejemplo de fracaso, Natalia tiene 26 años, evita postularse a empleos porque siente que siempre decepciona. Recuerda que en la infancia su padre le decía, tú no sirves para estudiar, y digamos que en una sesión habla de su esquema de fracaso y se trabaja con esa escena de la infancia, donde se sentía humillada por una nota baja. En la terapia, pues se activa ese adulto del adulto sano
Y pues era una niña que necesitaba apoyo, no un juicio, ¿no? Y que hoy puedes hacerlo diferente. Entonces, pues digamos que hasta ahí ese es el momento de cómo nosotros tenemos que lograr o cómo nosotros debemos de llevar a esa persona a ese logro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que ustedes tengan? La podemos abordar en estos 2 minutos que tenemos, porque recuerden que vamos a entrar en un receso. Sí, los casos, pues digamos que están en el material. Claro, yo a ustedes les agrego un libro incluso donde está el libro de los esquemas maladaptativos y ahí encuentran todos estos elementos de los esquemas. Este libro es de Jeffrey Young. ¿Qué otras preguntas tienen hasta el momento? ¿Todos estos elementos están claros? Vale, perfecto. La silla vacía, pues simplemente la persona se confronta con los esquemas o con la persona que de alguna forma le hizo sentir, ¿no? Por ejemplo, fracasado, pues cómo me confronto con eso. Las personas con enfermedades de cáncer, no, pues ya hablábamos de la aceptación del proceso terapéutico, ¿no? De la intervención de la enfermedad, la ansiedad a la muerte, ¿no? ¿Qué técnicas sirven para los esquemas desadaptativos? Pues la reestructuración cognitiva, el diálogo socrático, pensamientos alternativos. No, no confrontación, reestructuración. ¿Cómo se puede evaluar una persona que le piden que participe? Bueno, no, esa pregunta no la entiendo. ¿Qué tipos de creencias sobre uno mismo y el entorno suelen desarrollarse en contextos familiares sobreprotectores, en creencias que interfieren en la percepción, la competencia, la responsabilidad? Bueno, en padres sobreprotectores, ese esquema de la dependencia, la sumisión, la vulnerabilidad al daño, ¿no? Y el fracaso. Estos serían, digamos, las creencias. Creencias, soy incapaz, me va a pasar algo malo, me voy a enfermar, yo fallo en todo. En la familia, podría ser los cambios de los roles. Claro, es que nosotros por eso también tenemos que intervenir a veces a los padres, ¿no? Para que reforzar más las crianzas positivas. Bueno, hasta el momento ya no tienen más preguntas. Vamos a irnos en un receso y recuerden que nosotros volvemos a las 8:15. Bueno, vamos a continuar con la clase. Hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Están claros estos elementos? ¿Qué preguntas o qué dudas tienen?
Vale, perfecto. Por acá me dicen, pasa cuando una persona conflictiva no llega a lidiar. Así es. De hecho, muchas veces la persona llega a tener dificultad, ¿no? Con la creencia, cómo lidia esas emociones. Muchas veces notamos que hay una relación entre la crianza y las creencias maladaptativos. Muchas veces también notamos, por ejemplo, aquellas sensaciones, por ejemplo, que la persona siente que nunca ha tenido a alguien para lidiar aquellas emociones. Mm, Depresión sonriente, ¿no? Es cuando vemos que la persona está triste, pero que no externaliza esa emoción. Notamos que se queda callada, ¿no? Entonces, uno de los elementos en esa inhibición emocional frente al área de los estándares de sobrevigilancia, es que la persona, pues en esas familias rígidas, pues simplemente no muestran sus emociones por miedo o por temor a ser rechazados, ¿no? Porque si yo expreso lo que yo siento, estoy demostrando que soy débil o que soy una persona que soy vulnerable, ¿no? Que no voy a tener un vínculo profundo, que yo puedo solo, ¿no? Que siento que nadie me va a proteger, ¿no? Yo mejor me quedo callado y yo no digo a nadie cómo me siento, ¿no? Ahora vamos a hablar de la hipercrítica frente a los estándares de sobrevigilancia e inhibición. Cuando nosotros hablamos de la hipercrítica, es la definición que se basa en esa creencia de que se debe cumplir constantemente las normas internas o rígidas. Constantemente esas normas internas o rígidas, ya sea la perfección, la moralidad, el éxito, el orden, la productividad, para yo evitar un fracaso, un rechazo o la culpa. Por ejemplo, en esa hipercrítica tengo que hacerlo todo bien, ¿no? Si bajo la guardia, fallo. No me puedo permitir errores. No importa lo que logre, siempre puedo hacerlo mejor, ¿no? En esta parte es cuando nosotros implica una autoexigencia extrema, una intolerancia al error, un autodiálogo y una crítica constante. El origen del esquema es que muchas veces se desarrolla en las infancias donde una persona reforzaba el logro más que el ser, ¿no? Por ejemplo, te quiero cuando haces las cosas bien. Los errores eran castigados, ridiculizados o sobredimensionados. ¿Cómo se promueve la productividad, el deber, el orden, el éxito y las formas de valía? También el afecto era condicional a logros o al comportamiento. Los modelos parentales eran esos que eran perfeccionistas, controladores, altamente exigentes, ausentes, y estos cómo generan la necesidad también de cumplir. Hay creencias y pensamientos típicos, como por ejemplo, debo ser perfecto para yo valer, eso no estuvo suficientemente bien, no puedo fallar o no merezco respeto, tengo que seguir o no puedo descansar ahora, ¿no? Mi valor depende de lo que yo logro. Si no soy el mejor, no sirvo. Y consecuencias emocionales, en esa hipercrítica, la ansiedad crónica, la autoexigencia excesiva, la dificultad para disfrutar, ¿no? La dificultad, por ejemplo, para disfrutar, descansar o conectar con el presente, la baja autoestima, aunque logre mucho, ese sentimiento constante de la insuficiencia, la depresión por desgaste o por no alcanzar un estándar, las relaciones frías, tensas o conflictivas por imposición o por exigencia del otro. Está también cómo impide a una persona validar sus emociones propias, como por ejemplo, no me puedo sentir así, yo no tengo derecho a quejarme, ¿no? Hay modos esquemáticos que están asociados con esa hipercrítica y es el modo exigente. Cuando nosotros tenemos en cuenta que una persona presiona sin descanso, que no permite errores, modo de castigador, es el que se castiga internamente por no cumplir, ¿no? Modo protector o sobrecompensador que trata de evitar la emoción o del fracaso mediante la hiperactividad o el control. Y pues recuerden que uno de los objetivos de esa hipercrítica es disminuir esa presión interna y aumentar esa compasión, reconocer ese costo de la hiperexigencia, ¿no? Dar permiso al error, al descanso, a la espontaneidad, desarrollar esas expectativas realistas y humanas, ¿no?
Un ejemplo de esa hipercrítica: Laura tiene 40 años, es una abogada exitosa, se siente permanentemente frustrada porque no consigue, no, frustrada consigo misma, ¿no? Tiene insomnio, ansiedad, culpa si no trabaja. En terapia accede a una escena donde una niña, su madre le decía, puedes más, ¿no? Puedes hacerlo mejor. Llora al recordar cómo no bastaba con sacar un 9, ¿no? Se confronta con el modo de exigencia con esa silla vacía y se introduce en una figura materna desde la alternativa que valida y se le pide descansar un día a la semana como una tarea conductual. Diferencias con otros esquemas: la hipercrítica y los estándares inflexibles, ¿no? Recuerden que la hipercrítica o los estándares inflexibles es la presión interna por yo cumplir normas rígidas. También el fracaso, ¿no? Esa creencia de que nunca podré lograr algo. La defectuosidad, si yo me siento esencialmente inadecuado aunque yo logre cosas. Y la búsqueda de la aprobación, porque siempre busco la búsqueda y la aprobación y el reconocimiento por parte de los demás, ¿no? Hay unos indicadores frecuentes en esta hipercrítica y es: puedo hacerlo mejor, no me relajo hasta que sea perfecto, me cuesta disfrutar lo que logro, no soporto equivocarme, si descanso me siento flojo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la negatividad y pesimismo. Y con este último esquema terminamos el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, no es lo mismo, porque digamos que la depresión, pues, sonriente, que es como le dicen hoy en día, es las personas que no muestran sus emociones, ¿no? Que nunca notamos que tenían una depresión, que siempre los veíamos aparentemente normales. Sí, claro. Los esquemas se crean a partir de los modelos de crianza, por eso nosotros el día de hoy hablamos de los modelos de crianza, ¿no? De los tipos de crianza con los padres. Pero es que en el autismo es diferente las emociones. Mm. Por acá me dicen que cuando una persona es complaciente para encajar en un grupo hasta que llegas a poner límites, ya creo que de esa parte hablábamos, ¿no? De la persona cuando complace a los demás, ¿no? Puede ser autosacrificio, puede ser búsqueda de aprobación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en este estándares de negatividad y pesimismo, notamos que es un esquema donde notamos que hay una tendencia persistente a centrarnos en aspectos negativos de la vida, ¿no? Lo que puede salir mal, lo que falta, sufrimiento, las pérdidas, los errores. Yo me anticipo al fracaso y al dolor. Incluso en situaciones neutras y positivas. Siempre pasa algo malo, ¿no? Mejor no me ilusiono, así no decepciono. No se puede confiar en que las cosas salgan bien. Es cuando notamos ese patrón que bloquea el disfrute, la esperanza y la gratitud. Y a menudo cómo acompaña la ansiedad, la hipervigilancia y el estado de ánimo. El origen de este esquema es cuando hay personas que suelen desarrollarse en infancias donde viven situaciones de pérdida, trauma o inseguridad crónica, muerte, enfermedad, violencia y abandono. Que la persona se siente que tuvo un cuidador pesimista o ansioso o catastrófico. Mejor no confío, todo se daña, ¿no? Se reforzó esa idea de esperar lo peor, que era más seguro. Que el niño debió estar siempre alerta para sobrevivir emocional y físicamente. Que hubo una poca experiencia de gratificación emocional estable y segura. Creencias nucleares frente a esa negatividad y pesimismo. Algo malo va a pasar, ¿no? Es demasiado bueno para que sea verdad. La vida es un sufrimiento.
No vale la pena ilusionarse. Nada sale bien por mucho tiempo. Seguro esto se daña. Consecuencias emocionales y conductuales. El estado de ánimo deprimido o ansioso. Cuando notamos que hay una dificultad por disfrutar logros o momentos o vínculos. Toma decisiones desde el miedo y no desde el deseo. Relaciones afectivas saboteadas, ¿no? Por anticipación hacia el fracaso. Entonces, para evitar que fracasen, yo mejor no continúo en esa relación, ¿no? Baja motivación por proyectos personales o laborales, tendencia a un control excesivo, hipervigilancia o evitación, si se presenta como ese realismo, como ese filtro cognitivo sesgado. Hay unos modos y esquemas asociados y es el niño vulnerable, que vive con miedo constante al dolor. Protector evitativo, que se aísla para evitar sufrir, ¿no? Ese modo pesimista, ese monólogo con pensamientos fatalistas, ¿no? La intervención, digamos, desde los esquemas, de los objetivos que deben de ver y deben de abordar frente a ese negativismo y pesimismo, es reconectar con experiencias positivas y gratificantes, ¿no? Desarrollar una visión realista y balanceada, trabajar la historia emocional del sufrimiento eh, y generar nuevas experiencias de seguridad y de confianza. Ahora les voy a dar un ejemplo de esa negatividad y pesimismo. Y es que Marta tiene 33 años, termina relaciones en las que crecen, que muchas veces siente que si se ilusiona la vida se encargará de arruinarlo. En su imaginación guiada, la madre le decía, no se emocione tanto, ¿no? Después va a llorar. Trabaja con esa silla vacía confrontando esa voz e introduce una figura compasiva en la que le dice, tú puedes disfrutar sin culparte ni sentir miedo, ¿no? Que se le asigna ese ejercicio de hacer algo que le causa alegría cada semana sin anticipar que se dañará. Entonces, negatividad y pesimismo es cuando nos centramos en que las cosas van a salir mal o van a salir de forma negativa, ¿no? Indicadores frecuentes para que tengan en cuenta esa negatividad y pesimismo. Frases como, por ejemplo, siempre algo me sale mal. Hay algo malo o algo lo daña. No me ilusiono, así no me duele. Todo tiene un precio. Es mejor estar preparado para lo peor, ¿no? Bueno, y hasta aquí quedamos en la clase del día de hoy. Yo espero que hayan quedado claros estos elementos. Si quiere, mañana podemos hacer un corto resumen de los elementos que abordamos el día de hoy para que de pronto queden claros estos elementos. Pero también puede haber un esquema de la depresión que también tiene que ver con inhibir esas emociones, ¿no? Demostrarme siempre perfecto. Me alegra mucho que estas clases les ayuden a generar una introspección, porque aunque no nos demos cuenta, los esquemas siempre van a existir, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, yo porque siempre pienso que voy a arruinar las cosas, o porque pienso que no soy suficiente, ¿no? Porque pienso que de pronto tengo miedo a que me hagan daño o que me abandonen. Y pues a veces no conocemos las raíces familiares, internas, que cuando ya tenemos este conocimiento también nos ayuda a observar e incluso a entender, yo tengo que trabajar esto, ¿no? Terapéuticamente porque he notado que tengo este patrón a pensar que las personas importantes en mi vida me van a dejar. Los demás me escucharon bien. Las creencias se elaboran en base a los esquemas y en el modelo de crianza. Sí, señor. Tenemos que tener en cuenta y conocer también cómo son la crianza, las familias, ¿no? Esos esquemas, los padres se han sido rígidos, se han puesto límites. Me alegra mucho que les haya gustado la clase.
No, mañana vamos a continuar con esta parte de los esquemas y yo creo que ya iniciaríamos con la segunda unidad. Pues si quieren hacemos un resumen de los elementos que vimos hoy, pero si quieren podemos continuar, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana nuevamente de 6:10 a 9:30. Me alegra mucho que me hayan escuchado bien. Recuerden que si han tenido algún problema para escucharme, pues igual las clases van a quedar grabadas para que ustedes la puedan ver en otro momento. Bueno, nos vemos mañana.